Revisión de características eléctricas. En tu trabajo, tendrás que garantizar el funcionamiento de la instalación desde la turbina eólica hasta la conexión a la instalación eléctrica de la vivienda. Para realizar la revisión de voltaje, tienes que verificar estos 4 elementos. Voltaje de la turbina eólica. Voltaje de entrada y salida de regulador de carga. Voltaje a la salida de las baterías. Voltaje de salida del inversor. Para comenzar con las 4 mediciones, baja todos los interruptores termomagnéticos de protección. Para verificar el voltaje en la turbina eólica, sigue estos pasos. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente directa o alterna, según las características de la turbina. Dirígete al interruptor termomagnético ubicado a la salida del aerogenerador. Coloca la punta negra en el tornillo que aprisiona el cable del polo negativo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo. Coteja la medición de voltaje con el que está indicado en la curva de producción de potencia, en el manual de la turbina. Realiza esta medición cuando el viento tenga la suficiente velocidad para hacer girar las aspas de la turbina. Para verificar el voltaje en el regulador de carga, debes configurar el multímetro en voltaje de corriente directa. Activar el interruptor termomagnético que está antes del regulador. Sigue este procedimiento. Coloca la punta negra del multímetro a la entrada del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. La medición del multímetro debe ser la misma que en la etapa anterior. Coloca la punta negra del multímetro a la salida del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo, que va a las baterías. Esta medición la puedes realizar directamente en el regulador o en el interruptor termomagnético, que va a las baterías. Ten en cuenta que el regulador de carga nivela el voltaje a 12 o 24 volts, dependiendo del tipo o configuración de las baterías que están en la instalación. Para realizar esta verificación de voltaje, debes activar el interruptor termomagnético que va del regulador a las baterías y dejar cargar las baterías por unas horas. Desactiva el mismo interruptor y realiza el mismo procedimiento que cuando verificaste el voltaje de la turbina eólica de corriente directa, solo que ahora el interruptor que vas a medir es el que va de las baterías al inversor. El voltaje medido lo debes de cotejar con el que ofrecen las baterías. Si están en serie, los voltajes de cada batería se suman, y si están en paralelo, el voltaje es igual al de una sola batería. Por último, debes verificar el voltaje de salida del inversor, y para esto debes activar todos los interruptores termomagnéticos y seguir este procedimiento. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente alterna. Desconecta el inversor de la instalación eléctrica de la vivienda, desconectando la caja de conexión principal. Coloca la punta negra en cualquiera de las fases del inversor. Coloca la punta roja en la otra fase del inversor. Coteja la medición de voltaje con el voltaje que debe arrojar el inversor. Generalmente, los inversores proveen voltaje de corriente alterna de 120 volts a 220 volts. Después de realizar las verificaciones, activa los interruptores que faltan para volver a captar la energía eólica en la propiedad.